Buenas noches, amados hermanos. Ya hoy es lunes 1 de junio. Han transcurrido 2,5 meses desde el estado de emergencia e inmovilización social decretado en nuestro país. Hay muchas pérdidas de vida, bastantes hermanos, todos estamos enterados de esto. Y la economía también ha sido duramente golpeada. Cada una de nuestras casas está siendo afectada por esta situación también. Pero Jehová Jireh, Jehová Rafa, está con sus hijos, hermanos. Esa es nuestra esperanza, nuestra seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente que nos va a cubrir y nos va a librar de toda peste destructora. Él está con sus hijos y con todos aquellos que clamen y se arrepientan en este tiempo y reciban la salvación y sanidad que solo está en la persona de Jesús. Hay un versículo que ha estado visitando mi vida en esta semana, que he estado estudiando esta clase de hoy día, y que está en 3 de Juan. Juan diciéndole por medio del Espíritu Santo que lo inspiró a escribir estas preciosas cartas de epístolas de Juan, 1, 2 y 3, le dice a Gallo: amado, yo deseo, y yo la hago mía y de ustedes, hermanos, como que el Señor nos está hablando, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Cuántos necesitamos prosperidad en este tiempo, hermanos? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Gracias, Señor. Así como prospera tu alma. Así que, hermanos, que nuestros cuerpos, nuestras almas y el espíritu que Dios ha despertado sean santificados día a día por Él. Oremos, hermanos. Padre amoroso, Padre santo y perfecto, esta noche, Señor, nos encomendamos a ti para que tú, por medio de tu Santo Espíritu, unjas esta reunión que estamos teniendo, en la cual vamos a terminar el capítulo 6. Danos ese corazón que solo tú nos puedes dar, Señor, para entender lo que tú quieres que transmita hoy día a mis hermanos, Señor, respecto a estos últimos puntos de este capítulo 6. Gracias, Señor Jesús, en tus manos nos encomendamos. Amén. Hermanos, la semana pasada cubrimos los puntos 1 y 2 de este capítulo 6. La maldad de los hombres y el juicio de Dios que vino, como hemos visto, y en un momento más vamos a recordarlos, los versículos 11, 12, 13, el 17, ¿no? Mientras que yo voy hablando, hermanos, ustedes pueden ir recordando estos pasajes, ¿no? En sus Biblias. Es muy importante que cuando oigamos estas enseñanzas, tanto de Génesis que tenemos los lunes y de Gálatas los días miércoles, estemos con nuestras Biblias abiertas, muy importante. Bueno, esta maldad de los hombres en el punto 1 y el juicio de Dios, ya sabemos, lo hemos estudiado, que vinieron por esas uniones mixtas totalmente contrarias al plan de Dios y al propósito de Dios, desiguales, y que trajeron la explosión de la violencia, la maldad y el desenfreno generalizado en esa sociedad de esa época. Hoy vamos a desarrollar el punto 3, la gracia de Dios. Y vamos a leer desde el capítulo 13 en adelante hasta terminar el capítulo. Dice el versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo les destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca,
de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la cavarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Entonces, pues dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y en el 9 dice que Noé era un varón justo. Vamos a recordar el significado del nombre de Noé. Su nombre significa alivio, reposo, descanso, apaciguar, libertar. Y que estos significados de los nombres de Noé, hermanos, hablen a nuestros corazones, sobre todo en este tiempo, porque estos tiempos también son los días de Noé. Y pronto ha de venir nuestro alivio, nuestro reposo, nuestro apaciguamiento frente a todo lo que esta sociedad también está viviendo en estos días. Qué similitud, hermanos, con estos días, lo que ahora vivimos, con aquellos días. Aquella generación de los días de Noé y la de hoy día nosotros, era como Dios dice en el versículo 3. No contenderá, él decía, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y esto es muy importante, porque ciertamente el hombre es carne. Esto es muy importante. Y vamos a recordar ahora los versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, los que están dominados por la naturaleza carnal, se les llama hombres sárquicos. Sárquicos es una palabra griega que significa carne. Por eso también hay unos tumores cancerosos que salen en el cuerpo que se llaman sarcomas. De ahí se deriva esa palabra. Son tumores de carne, de los tejidos de carne. O sea, esta naturaleza carnal en la que los hombres viven dominados por ella, da frutos para muerte y para muerte eterna. Lo dice la palabra de Dios en Romanos 8:13, para los que están apuntando. Dice, los que viven conforme a la carne, o sea, al hombre sárquicos, a aquellos hombres de los versículos 11 y 12 y todo lo que hemos estudiado, los que viven conforme a la carne morirán. Los frutos para muerte ya sabemos dónde están, en Gálatas 5. Yo los voy a volver a leer, yo sé que los hemos leído y los hemos repasado varias veces, y no los tenemos que leer como una letanía, sino, hermanos, me puse a pensar en estos frutos de la carne y vi que cada uno de ellos sí se cumplió y se practicó en aquella sociedad
maligna y perversa de Génesis 6. Y se hace hoy en día igual en esta sociedad en la que estamos viviendo. Estamos en los días de Noé, nosotros también. Recordemos los frutos de la muerte: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Así era en los días de Noé. Y en estos días, como hemos dicho, no escapan de eso. Y Dios, como en el versículo 12, que miró Dios la tierra y he aquí estaba corrompida, Dios también. Los ojos de Dios recorren toda la tierra y Dios está mirando estos días que estamos viviendo. Pablo, en Gálatas 5, donde enumera los frutos de la carne, que son los frutos para muerte eterna, dice: acerca de estas cosas os amonesto, que los que practican tales cosas, los hombres sárquicos, no heredarán el reino de Dios. Pablo, hermanos, en otro tiempo sabemos que se llamaba Saulo, y él también vivió conforme a la carne, dominado por su naturaleza carnal, hizo muchas cosas, cayó en varios frutos, por ejemplo, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en enemistades, herejías tal vez, en homicidios. Entonces, pues, Saulo tuvo una diferencia muy grande con los de la sociedad de Génesis 6. Saulo se arrepintió. ¿Se acuerdan la conversión de Saulo? Nosotros no hemos leído eso en el capítulo 6. No ha habido un solo arrepentimiento en el capítulo 6. Pero Saulo alcanzó misericordia. Él se arrepintió y no hubo juicio. Perdón, hermanos. Y no hubo juicio sobre su vida, sino que él, al contrario, fue perdonado y justificado. Y luego, en sus obras dignas de arrepentimiento y en su testimonio de vida que dio, él pudo escribir para que quede asentado cómo estos frutos que él practicó casi lo llevan cautivo, ¿no? Por poco, gracias a Dios por su conversión. Él también pues sucumbió a los deseos de la carne y sus pasiones, y pudo escribir en Romanos 7:14: mas yo soy carnal, vendido al pecado, en otro tiempo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso le sucede aún a los hijos de Dios en sus inicios y cuando estamos luchando con esta naturaleza carnal, porque es una lucha, es una santificación día a día. Y así actúa el pecado en sus diferentes concupiscencias que tiene para seducir sus apetitos, que utiliza el pecado para seducir nuestras vidas y que caigamos. Y está bien explicado en Santiago, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, donde dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, porque mis concupiscencias no son sus concupiscencias, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después de que me ha cautivado y me ha tentado y yo he cedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, lo practico, da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte.
Es por eso que Pablo termina diciendo en su capítulo 7, miserable de mí, siempre caigo, vendido al pecado, soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, esto no hubo en esa generación de Génesis 6. No hubo nadie que dijera, miserable de mí, ¿quién me librará de estos pecados? Siempre el Señor va a tener una provisión divina, siempre estará la vida de Cristo, la vida de Dios, para que las personas vengan al arrepentimiento. Tristemente en Génesis 6 no ocurrió esto. Bien, vamos a ver realmente ahora el tercer punto, la gracia de Dios. Vamos a ver los versículos 14, 15 y 16 que ya se han leído. Cuando el Señor le dice, hazte un arca de madera de gofer, ¿no? Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, ¿no? Un arca. Un arca es una embarcación que sirvió y fue diseñada para flotar, ¿no? Le dice de madera de gofer. La madera mencionada aquí es una madera muy resistente, por cierto, iba a resistir todo un diluvio, ¿no? Y está mencionada la madera de gofer una sola vez y ya no se vuelve a mencionar más. Tal vez estaba leyendo que los estudiosos dicen, ¿no?, que es muy probable que este tipo de madera de árbol haya desaparecido junto con el diluvio, ¿no? Y se le compara mucho por su dureza con el roble, el ciprés y el pino, que son muy populares en esa zona, y especialmente con el ciprés, ¿no? La opinión general es con el ciprés. La calafatearás, dice. La calafatearás quiere decir impermeabilizar con brea. La brea es una resina, como el betún, como el asfalto. Y el calafateado se hizo usando unas estopas o unas cuerdas o unos restos de cáñamo, que era un tipo de junco, de maderas delgadas, ¿no? Y se unían, se ponían entre las uniones de las maderas del arca y se untaba con la brea, y todo eso se hizo con la finalidad de que no se aniegue el arca, no anegarla y protegerla por dentro, y especialmente a los que estaban adentro, ¿no? Calafatear es en un sentido espiritual, ¿no? Es preservar, mantener, proteger, importante, proteger, perdurable, impide la corrosión, impide que se filtre la maldad. Todo eso era calafatear el arca. Todas esos plus, digamos, tenía esa arca, ¿no? Impedir que se filtre la maldad allí dentro, que se corroa, que haya corrosión, que perdure, que soporte, que esté protegida, ¿no? El que se acercaba al arca quedaba cubierto, salvado del diluvio, del juicio de Dios que él había decretado. He decidido, dijo él, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Así dice Dios. Hoy, hermanos, la sangre de Cristo, amén, nos preserva, nos perdona, nos libra, nos cubre de la ira venidera. En el Salmo 66 dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma, amén, y no permitió que nuestros pies resbalasen, o sea, que nuestros pies se anieguen, ¿no? Todo fue, hermanos, perfectamente diseñado por Dios y ejecutado por Noé fielmente, como hemos leído hace unos momentos, ahí en el versículo 22
Y Noé lo hizo así, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. En el versículo 15 dice de 300 codos la longitud del arca. 300 codos es más o menos 132 metros, ¿no? Una cuadra tiene 100 metros, o sea, es un poquito más larga que una cuadra, o sea, bastante larga fue el arca. 50 codos de anchura, o sea, más o menos 25 metros de ancho. 30 codos de altura, o sea, unos 15 metros de altura. Eran unas medidas bien espaciosas. Una gran embarcación, hermanos, y con una forma perfecta para soportar la presión de las olas contra el casco. No se habla de instrumentos dentro del arca. Ni siquiera se habla de un timón. Eso es para meditar. En el versículo 16, ¿por qué no tendré un timón? ¿Quién iba a conducir el arca? Ya lo sabemos. La gracia de Dios estamos viendo en este punto. En el versículo 16 dice la ventana. La ventana estaría a un codo de elevación por la parte de arriba. O sea, antes de terminar, antes de la cubierta, un codo más abajo estaba la ventana. La ventana servía para luz, para ventilación, para visión. Igualmente, la puerta de acceso estaba al lado de la ventana. Lo mismo, aposentos. Dijo Dios, hazle aposentos en piso bajo, segundo y tercero. Fueron pues divisiones que a la vez sirvieron de soporte, de estabilidad al arca. Un diseño perfecto, una concepción perfecta. La puerta, ya todos sabemos, se cerró cuando Jehová consideró el término del tiempo de espera. El tiempo de espera fue bastante, mientras que Noé construía el arca y pregonaba, ¿no? Y Dios la cerró cuando Él consideró el tiempo. En Génesis 7:16 dice que Él cerró la puerta. Es la única puerta en el arca. Y así también Cristo es la única puerta. Es la única forma de ser salvos, es por medio de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Y un día esa puerta también se va a cerrar, la puerta de la salvación. Más gracia ya no habrá, como dice la canción. En Apocalipsis 3, en el versículo 7 dice, Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y también en la parábola de las vírgenes preparadas y las vírgenes insensatas, dice en Mateo 25:10, dice que mientras ellas iban a comprar el aceite que les había faltado, las insensatas, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las sensatas, las que estaban velando, las que tenían sus aceites listos, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, ¿no? Los versículos 19, 20, 21 hablan del espacio suficiente que hubo para acomodar a los animales, muy importante. De toda especie, como hemos leído, 2 de cada especie, varón, macho y hembra. Luego en el capítulo 7 también vamos a ver que de todo animal limpio, pero es para que sepamos todos los que entraron al arca, y de todo animal limpio, 7 parejas. O sea, de los animales de toda especie era una pareja, 2 parejas. Y de los animales limpios, 7 parejas. Todo eso lo vamos a saber en los posteriores capítulos. Lo mismo, todo alimento para comer
fue almacenado para sustentar a Noé, su familia y a los animales. Y aquí es donde otra controversia siempre vamos a encontrar entre los opinólogos y los que quieren siempre hacernos esas preguntas capciosas, ¿no? Para todo esto, yo siempre pienso y digo, ahora también que he estado revisando el capítulo y estudiándolo, hay un nombre en este almacenamiento, todo alimento para comer. ¿Cuánto tiempo iba a ser? ¿Cuántos animales? ¿Cuántas personas? No se sabe, ¿no? Pero hay un nombre que es Jehová Jireh, el que provee y que provee abundantemente y también sobrenaturalmente. Y hay una historia que a mí me ha ministrado mucho y que le hemos leído varias veces, que está en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a leer Santiago para que nos alcance el tiempo. En el versículo 9 de Primera de Reyes 17 dice: Dios le dijo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón, o sea, una aldea pobre, y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. No era una mujer principal, era una mujer viuda que te sustente. Y él obedeció, se fue y la encontró y le pidió agua y ella le dio el agua. Y luego le dijo en el versículo 13, le dijo, le pidió que le haga de comer a él. Y ella le dijo, mira, ahí sí me disculpas, pero yo solamente tengo un puñadito de harina y un puñadito de aceite, lo último que me queda, y justamente tengo acá unas cuantas leñitas y voy a preparar mi tortita y se la voy a dar a mi hijo y a mí y nos vamos a morir. No tengo cómo darte. Entonces él le dice, no tengas temor, haz como has dicho, o sea, prepárate tú tu torta, pero a mí hazme primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, le dice él a ella. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, y la mira y le dice, ¿no? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella, obediencia. Ella entonces fue e hizo como le dijo Elías. Amén. La clave, creer, obedecer. Y comió él y ella, él también creyó, porque se fue hasta Sarepta, interceptó a la viuda. Comió él, ella y su casa muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, la bendición, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y Jehová, Dios, le había dicho a Noé en el capítulo 6, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios le había prometido que preservaría su vida. Noé obedeció también, hermanos, y por eso fue preservado y fue sustentado sobrenaturalmente. Dios lo guardó, lo cuidó y lo sustentó. Vamos a terminar este tercer punto de la gracia de Dios con el versículo 18, donde dice, mas yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Sus pactos
Yo estableceré mi pacto contigo, le dijo a Noé. Sus pactos, hermanos, son, como dice el canto, Él cumple su palabra, guarda sus promesas, guía nuestro destino porque hace pacto con sus hijos. Sus pactos son incondicionales, son verdad. Él no falla, no cambia, no miente, ni muda lo que dice. Él estableció un pacto adámico, ¿se acuerdan? Con Adán. El asunto era que había que obedecer a Dios y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguien rompió ese pacto y no fue Dios. Ya sabemos qué pasó. Hubo un pacto abrámico, donde era que Abraham tenía que dejar su tierra, seguir a Dios y creer en descendientes futuros. Eso se logró, pero hubo un tropezón que casi hace que no se cumpla, ¿no? En Abraham, no fue en Dios, fue en Abraham. Lo mismo en Moisés, el pacto mosaico, ¿no? Moisés sacó a los israelitas de Egipto por mandato de Dios, los llevó al monte Sinaí y recibió las normas de la ley perfecta de Dios y las promesas de bendición. Y perfecto, ahí el cumplidor fiel también fue Moisés. ¿Quién fue el problema? El pueblo, que nunca pudo cumplir el pacto, ¿no? Entonces, pues, acá con Noé tiene que construir una enorme embarcación, ¿no? Donde no hay asomo de aguas, lejanísimas las aguas. Tiene que reunir animales, tiene que pregonar que entre la gente al arca, pues el juicio está decretado, pero esa generación se perdió del pacto. Por eso es que Dios le dice, yo estableceré mi pacto contigo, porque esa generación, dice la palabra en Mateo 24, no entendieron. El pregón de Noé durante 120 años no lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? Porque estaban muy ocupados. Sus oídos no podían captar, porque estaban muy ocupados escuchando otras cosas. Ocupadísimos comiendo, bebiendo, gozándose y casándose. Amando las cosas de la tierra y nunca buscando las cosas de arriba. Pero Noé, en cambio, fue un pregonero de justicia, que él sí cumplió su rol. En Hebreos 11:7 habla preciosas cosas de Noé. Por eso es que él halló gracia ante los ojos de Dios. Como nosotros, hermanos, hemos hallado gracia ante los ojos de Dios y vamos a ser libres de todos estos juicios que van a venir sobre esta tierra, esta tribulación que ya se acerca, pero esta iglesia, estos hijos de Dios, no vamos a estar acá. Y ya falta poco. Son los días de Noé. La puerta se está cerrando. En Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, o sea, en obediencia, reverentemente, sin ser incrédulo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. El pacto perfecto ya Dios lo hizo en Jeremías 31. Él decidió que el desempeño humano se iba a retirar, ya no más intervención de hombre. En Jeremías 31 está el pacto perfecto, lo que nosotros lo llamamos un mejor pacto precioso. La meta de Dios ahora, un pueblo, una iglesia, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, una iglesia piadosa, sin arrugas, sin mancha, especial, justa. La naturaleza, carne y sangre, ahí el hombre, esos sárquicos, no pueden heredar ese pacto. Ese pacto es solamente en la faz
del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él decidió, se despojó de su deidad y se hizo hombre hasta morir en una cruz y cumplir ese pacto y darnos ese pacto. Por eso es que en Jeremías 31:31 dice, y con esto ya estamos terminando, dice: vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es lo más seguro. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo: conoce a Jehová. ¿Quién nos va a enseñar entonces? ¿Qué pregonero nos va a enseñar? El Espíritu de Dios, el cual está en toda la tierra, moviéndose por todos lados, y que está en nosotros y que habla por nosotros. Ese Espíritu de Dios que es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Esta es la gracia de Dios en este tiempo, una gracia santificante. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento por medio de su Santo Espíritu, que una vez más convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Nos muestra nuestros pecados, nos dice que hay juicio por nuestros pecados, merecemos un juicio, y nos convence de justicia, porque es justicia de Dios hacer eso. No es que Dios sea malo, es su justicia, es su rectitud, es su santidad. Pero si hay arrepentimiento, se queda anulado todo. Hay perdón y restauración y vida eterna. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este capítulo 6, Señor, porque a diferencia de esta sociedad, nosotros sí hemos alcanzado tu misericordia, Señor. Verdaderamente, Señor, que tú has sido el único que nos has librado de este cuerpo de muerte, para no seguir practicando las cosas que no debemos hacer, Señor. Y que estas cosas, estos terribles frutos del mal, de la carne, Señor, llevan a un estado de perdición completa, a un desenfreno digno de un juicio eterno, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que no es exageración. Carne y sangre están totalmente dominados por una naturaleza carnal que debe ser sujetada y debe ser cambiada. Gracias, Señor. Te bendecimos. Hermanos amados, hasta el próximo lunes. Que Dios los bendiga y meditemos en estos capítulos. Amén.